En primer lugar, la teoría del creacionismo se basaba en que todo se creó por medio de un ser omnisciente que determinó la existencia tanto de seres vivos como no vivos. En segundo lugar, ellos en general negaban cualquier otra explicación sobre el origen de la vida, ya que ellos decían que todo permanecía estático tal y como lo había concebido su creador. Esto niega la teoría de Charles Darwin, quien afirmaba que todos los seres vivos tenían cierta evolución. Y como tercer característica, ellos tenían un concepto fijista que decía que todo permanecía estático. La visión de los griegos es que ellos afirmaban que la vida podría existir a partir de materia inerte. Esto se le llamaba como generación espontánea y en ese tiempo era la que dominaba el mundo científico. La apreciación que tenía tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito era de que la vida podía surgir de materia inerte, más concretamente de lodo. Aristóteles dio un aporte que fue el que dio el origen espontáneo a los insectos, peces, cangrejos, a partir del rocío del agua o el agua del mar. También en 1620 Van Helmont hizo un experimento en el cual en una habitación oscura, en un recipiente de boca ancha, puso ropa impregnada de sudor con semillas de trigo y con el paso de 21 días él creía que estas semillas de trigo podían nacer ratones. Redi refutó a Van Helmont diciendo que, haciendo un experimento en sí, decía que los gusanos surgían de materia inerte, en este caso sería la carne, y pues él en un experimento puso que en dos envases carne, una la dejó destapada, la otra la tapó con una tela y se dio cuenta que al pasar del tiempo, las moscas penetraban directamente la carne y surgían los gusanos, pero la que estaba tapada, los huevos de las larvas quedaban en la tela puestas, lo cual como que demostraba que los gusanos salían a partir de los huevos de las moscas, no era porque la misma carne trajera los gusanos. Con la invención del microscopio se halló la vida minúscula y esto colaboró con la creación espontánea. El experimento que realizó John Needham es que preparó medios de cultivo, los sometió a puntos de ebullición, después los dejó enfriar, los pasó a ciertos recipientes, los cuales después tapó con corchos de madera. Pasado el tiempo, dentro de esos recipientes ya habían microorganismos, pues por medio de los corchos de madera se pudieron filtrar y pues llegaron hasta este medio. Lázaro hizo el mismo experimento que Needham, a diferencia que los dejó hervir por más tiempo y selló la mitad herméticamente y la otra mitad la selló con corchos. Pero se dio cuenta que solamente había microbios en los recipientes que selló con corchos, así que él quiso presentar ese experimento para contradecir la generación espontánea. El experimento de Louis Pasteur fue que realizó dos medios de cultivo y los sometió a puntos de ebullición. Al momento que ya estaban fríos, los puso en dos recipientes diferentes. Esto les puso un cuello de cisne, que era un cuello tipo curveado, y pues al pasar los tiempos, al estar destapados, entraron microorganismos. Simplemente que pues por la forma del cuello de cisne no lograron entrar a los cultivos, simplemente se quedaron atascados en el cuello de cisne. Sin embargo, cuando quitaban el cuello de cisne, los microorganismos entraban directamente al cultivo. Esto lo hizo para comprobar la falsedad de la generación espontánea. Y respecto sobre el origen de la vida, es que mediante los experimentos que se vinieron haciendo diferentes científicos, no llegaron al final con cuál fue... No llegaron a ninguna conclusión sobre el origen de la vida. La panspermia fue formulada en 1908 por Arrhenius, quien decía que la vida se originó por un origen extraterrestre. Él decía que las estrellas, la luz de las estrellas atraía esporas y estas esporas viajaban a través del universo y llegaban a la Tierra. Pero prontamente fue refutada por Paul Becker, quien comprobó que esto no podía ser verdad porque las esporas morían por las radiaciones y por las altas temperaturas del espacio.
Bueno, la lipopaspermia consiste en que es una rama de la paspermia y pues esta se basa en que la vida puede venir desde el espacio hacia la Tierra viajando a través de los meteoritos. En 1969 quedó comprobado que había supervivencia microbiana gracias a la sonda Surveyor 3. Esta sonda había traído millones de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y vuelta, que habían recorrido a piezas de caucho como fuente de energía. Y lo que se concluye la paspermia es que, bueno, esta no responde a la pregunta a lo que el origen de la vida solamente lo traslada hacia afuera de la Tierra. El creador de la teoría físico-química fue Paul Baker. Él da la hipótesis de que el origen de la vida fue por los elementos primitivos de la atmósfera. Él explica que la atmósfera no tenía los mismos elementos que puede tener ahora, como el oxígeno libre. Él dice que tenía hidrógeno y tenía elementos hidrogenados como metano y amoníaco, que gracias a la luz solar, a los elementos radiactivos, volcanes, podía hacer que estos elementos reaccionaran, y cuando caían en el océano, ellos, gracias a los minerales, habían dado origen a gotas coloidales o a rocas de polímeros como proteínas y ácidos nucleicos que le dieran origen a las primeras células. El término hoja primitiva fue por Paperuna. Él simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera. Lo que hizo fue que cogió los elementos básicos de la vida como el amoníaco y el metano, agua, y con el tiempo estas moléculas dieron origen a otras moléculas más complejas. En conclusión, llegó que en general el uso de casi cualquier fuente de energía como luz, electricidad en polvo o alguna otra daría transformación a elementos o a moléculas más complejas. Stanley Miller apoyó la idea experimentativa de OPI, la cual se basaba en pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal, la cual contenía gases como hidrógeno, metano y amoníaco, los cuales recibían una carga eléctrica que hacían sintetizar los aminoácidos. Pasado el tiempo de esto, salían otros compuestos como alcohol. Esto quería decir que de compuestos inorgánicos puedan pasar a orgánicos y de esta manera iban iniciando las primeras células. Signifoss y sus colaboradores lograron crear las microesferas que tenían reacciones metabólicas capaces de crecer y dividirse. Estas microesferas también eran conocidos como modelos precursores plausibles, que eran los que contenían las primeras células. Bueno, el aporte de Aristóteles en el origen de la vida es que él fue quien formuló la idea de la generación espontánea, cosa a lo que se le llamó biogénesis. Aristóteles simplemente se basaba por datos previos de lo que él miraba. Él decía que de un tronco podrido salía un cocodrilo, o que de un cuarto oscuro salían ratones, pero pues en ese tiempo no había el conocimiento científico para refutar esta idea, y pues durante mucho tiempo fue la idea que le dio como mayor abarcamiento al mundo científico. Girolamo Fracastorio también compartía la misma idea de Aristóteles, pero uno de sus aportes también fue hacia el lado de la medicina, hacia las enfermedades contagiosas. Él decía que las enfermedades se transmitían por micropartículas de organismo a organismo. Otro científico que dio aporte al origen de la vida fue Francesco Redi. Él refutó la idea que tenía Aristóteles, ya que él hizo un experimento, la cual fue el de la carne y las moscas, en donde demostró que la idea que se tenía, que las moscas nacían por materia inerte, que era la carne podrida, no era así, porque las moscas dejaban sus huevos en la carne, y por eso a pasar de los días existían gusanos.
Bueno, John Needham era un naturalista y sacerdote católico. Él en su momento apoyó lo que fue la teoría de la generación espontánea con un experimento llamado el caldo de carne, el cual dejaba un caldo de carne expuesto y que pasado el tiempo lo revisaba y estaba lleno de microorganismos. Sin embargo, y este fue su aporte pues para como corroborar lo de la generación espontánea. Sin embargo, esto se refutó mucho tiempo después. Otro personaje importante fue Lázaro. Este es un naturalista italiano, el cual hizo un experimento para refutar la idea de la generación espontánea. Él tuvo un campo de cultivo, el cual lo puso a hervir y pues una parte la selló herméticamente y la otra parte la selló con corchos. Él pudo mirar que en una parte que fue la de herméticamente no había generación espontánea, pero pues esto hubo una contradicción entre biogenistas y abiogenistas, en donde los biogenistas decían que no, que esto no podía ser posible porque para que hubiera generación espontánea tenía que haber aire, pero los abiogenistas decían que el aire se tenía que aislar porque era un posible método de contaminación. Bueno, Louis Pasteur es un científico francés considerado el padre de la microbiología. Él también en su tiempo contradijo lo que fue la generación espontánea con un experimento utilizando campos de cultivo, los cuales puso a un punto de ebullición. Luego de que ya se habían enfriado, los puso en 2 envases, utilizando el cuello de cisne, que era un envase en forma curveada, el cual dejaba a la intemperie por unos días. Días después revisaba y las micromoléculas habían pasado, pero no llegaban al campo de cultivo, se quedaban atrapadas en el cuello de cisne. Y eso fue lo que demostró, refutó la generación espontánea. Otro que dio un aporte fue Jean Baptiste. Él también apoyaba la generación espontánea, sino daba como otro ejemplo. Él decía que la naturaleza se organizaba y la naturaleza creaba organismos más simples, o sea, los organismos compuestos daban organismos más simples, y estos organismos con el paso del tiempo se convertían en organismos compuestos y por sí mismos evolucionaban. Bueno, Zacharias Jensen fue uno de los que aportó con el microscopio. Sin embargo, no fue un aportante directo hacia las investigaciones del origen de la vida. Sin embargo, realizó algunos aportes que ayudaron a otros científicos a ir abarcando este tema. Bueno, otro importante científico fue Marcelo Palpighi. Él pues no fue un científico como tal que dio como un aporte específico en el origen de la vida, pero sí dio un aporte microscópico, ya que se encargó de estudiar los tejidos, órganos en plantas y animales, y también en el desarrollo embrionario. Robert Hooke fue un científico inglés. Él tampoco se dedicó a estudiar mucho el origen de la vida. Sin embargo, con sus aportes microscópicos ayuda a comprender un poco más para avanzar con la comprensión de los seres vivos y sentar bases para futuras investigaciones. Pues ya en este punto podemos ver que la teoría de generación espontánea está quedando atrás, porque gracias a los microscopios y a los estudios que se están haciendo se puedan entender que los organismos siempre vienen de un progenitor anterior. Bueno, con este científico corroboramos lo que dije anteriormente, ya que Anton Van, él dio una revolución al origen microscópico, y él también por sus observaciones miró cómo los microorganismos se reproducían, así que dio la teoría de que una vida siempre proviene de una vida persistente. Bueno, Robert Brown no se centró específicamente en el estudio del origen de la vida. Sin embargo, hizo descubrimientos muy importantes que fueron fundamentales para avanzar en el comprensión de las células y los procesos biológicos. Un anatomista, Johannes Purgike, él se dedicó principalmente a estudiar las estructuras, especialmente en cómo funcionaba el cuerpo, y se centró en el sistema nervioso y en el sentido específicamente en la visión.
Bueno, Matthias Schleiden no se centró en investigar el origen de la vida, se centró directamente a estudiar la teoría, una de las teorías más importantes en la biología, que fue la teoría celular, y se dedicó a estudiar todas sus conformaciones que la componían y cómo funcionaban. Otro que dio un aporte importante fue Teodoro. Él no estudió directamente el origen de la vida, pero pues él sin embargo dio contribuciones fundamentales en la biología porque sus descubrimientos fueron claves para entender las estructuras y las organizaciones de los seres vivos. Bueno, Rudolf Carr tampoco se centró en estudiar lo que fue el origen de la vida, pero hizo investigaciones para la estructura y organización de los seres vivos. El video trata de un joven hablando sobre algunos elementos de la bioética y resaltando unos hallazgos del científico William Prout. Comentaba que el científico explicaba la mayoría de lo que sabemos acerca de la orina. También se abordó el tema del carbono y del agua. Mencionó que las partículas y que estas forman todos los seres vivos sin importar si es una bacteria o cualquier otra cosa. Estas son llamadas biomoléculas. Con esto señala que son las moléculas necesarias para todo lo vivo en la Tierra. Son fuentes básicas de energía y los medios para almacenar esta energía. Son las instrucciones que todos los organismos usan para nacer, crecer y transmitir esa información al futuro. Casualmente los llamamos ingredientes de la vida. Son los carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. William, a principios del siglo XIX, se encargó de estudiar la digestión humana, especialmente la sangre, porque creía que la mejor manera de entender el cuerpo humano es a través de la química, y la mejor manera de entender la química del cuerpo es comprender sus efectos sobre los alimentos. Fue el primero en descubrir que el estómago contiene ácido clorhídrico, y a través de un libro sobre el riñón con el título Explorando la naturaleza y el tratamiento de los cálculos renales de la vejiga y otras enfermedades relacionadas con la difusión de los órganos urinarios, también fue el primero en descubrir la composición química de la sangre pura, que en presencia de agua produce amoníaco, lo que provoca el olor a la orina. Llegó a la conclusión de que todos los alimentos se dividen en tres categorías: azúcares, carbohidratos, aceites, grasas, albúminas y proteínas. En su libro menciona que para mantener una buena salud, todos los órganos necesitan descomponer o digerir los alimentos para poder vivir. Conocemos que los ingredientes más importantes para la vida son los carbohidratos, ya que estos son la energía que tenemos disponible, y pues estos están formados por monosacáridos. El monosacárido más famoso es la glucosa. Con esto quiere decir que es el primero en la cadena alimenticia internacional. Presenta que la mayoría de energía biológica proviene del sol. Esta es capturada por las plantas a través de la fotosíntesis. Y cada célula que necesita energía usa glucosa para obtener energía. Además de la glucosa existen otros monosacáridos como fructosa, con la misma fórmula, pero estas están ordenadas de manera diferente. Por ejemplo, la fructosa es más dulce que la glucosa y trata nuestro cuerpo de diferentes maneras. Existen azúcares binarios, que son dos de los monosacáridos unidos. Los monosacáridos y los disacáridos, que son vesículas de energía que nuestro cuerpo puede procesar fácilmente, pero cuando estos carbohidratos comienzan a formar cadenas cada vez más largas, sus funciones y roles cambian. En lugar de ser fuentes de energía, se convierten en almacenes de energía. Los azúcares pueden contener miles de unidades de azúcar debido a que es grande e ideal para la construcción en las plantas. Bueno, como conclusión, damos que este joven abordó el tema de las biomoléculas en la salud y en el metabolismo humano de una forma educativa, dándole una gran importancia y un lugar muy importante a los aportes que dio Prout, dando a entender que ayudó con la comprensión de las biomoléculas en la orina y su relación con la nutrición y la salud, abriendo caminos para los futuros nutricionistas o médicos. También le dio una gran importancia y radicó mucho en su investigación, demostrando que las biomoléculas en la orina reflejan lo que comemos, dando lugar a su legado, que somos lo que comemos y cómo nuestro cuerpo procesa los nutrientes. Basándonos en el video, realizamos el siguiente mapa mental de las biomoléculas. Las proteínas son esenciales para el cuerpo humano. Estas están conformadas por aminoácidos y tienen diversas funciones como estructuras celulares, el transporte molecular, aceleración de reacciones químicas, son reguladoras y receptoras.
Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Algunas de sus funciones son enérgicas, estructurales, comunicadoras y metabólicas. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Son macromoléculas formadas por nucleótidos. Están conformadas entre sí por el ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Y el ARN se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples, entre ellas la síntesis proteica. Eso quiere decir que las funciones son mensajeras y transportadoras. Los lípidos son un grupo diverso de biomoléculas en donde incluyen grasas, aceites, fosfolípidos y esteroides. Tiene funciones como reserva energética, aislante térmico, regulador, estructurales, transportadoras y biocatalizadoras. Las biomoléculas orgánicas están constituidas fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. También pueden tener como parte de su estructura elementos metálicos como hierro, cobalto, níquel, en cuyo caso ya se llamarían oligoelementos. Moléculas inorgánicas incluyen agua, sales minerales, gases y estas cumplen funciones como la regulación del pH, la transmisión de señales eléctricas en nervios y la respiración.